Muy queridos hijos, estamos en el segundo día de la infraoctava de Navidad, es decir, 8 días antes de Navidad, y el profeta Jeremías nos trae, cómo no, esta profecía que fue entendida en su momento simplemente como el fin del exilio en Babilonia, y hace ver cómo va a cambiar una cierta mentalidad. Ya no se va a decir el Señor que nos sacó de Egipto, sino el Señor que permitió que las personas, pueblo de Israel, regresara a su propia tierra, a la tierra dada por el Señor. Leída esta profecía hoy, tendremos que decir que ni siquiera es regresar a la tierra de Israel después del exilio, sino el aceptar nuestra auténtica realidad, nuestra auténtica ciudadanía, lo que se ha operado en nosotros como uno de los efectos del bautismo. Nuestra patria es el cielo. Nuestra ciudadanía, somos ciudadanos del cielo. Nuestra realidad íntima, ocasionada por otro de los efectos del bautismo, es ser hijos de Dios. Y claro, dice nuestro consejo popular, que hijo de tigre pintito, y no se ve en nosotros las pintas de Dios. No se ve. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, es cierto, es posible que nosotros podamos decir, nosotros los que estamos aquí. Si yo soy católico practicante, he tenido ya mi primera gran conversión, está bien que nos alegremos, pero eso es tan inteligente. Por favor, no quiero matar las ilusiones de nadie. Acaban de pasar las promociones y más de alguna mamá y algún papá, qué alegre, estoy feliz, mi hijo, mi hija se graduó. Viene la graduación, viene la fiesta de graduación, y uno después le pregunta, ¿y de qué? No, se está graduando de preescolar, pero es la graduación preescolar. Y uno dice, Madre de Dios, todo el trabajo que te queda, sin quitar la ilusión, sin quitar la alegría. Es una etapa, ciertamente, pero es la etapa inicial. Y es posible que nosotros estemos cayendo un poquito en ese engaño de decir, Padre, ya no mato, no robo, e incluso un poquito más, mi familia está bien formada, bendecida por el sacramento del matrimonio, o soy célibe y guardo bien, bendito sea Dios. Y todo lo demás, ¿dónde está? Todo lo demás. Y no es lo que nosotros consigamos por nuestro esfuerzo y nuestra voluntariedad. No, a lo mejor estamos en el tope de lo que humanamente podemos hacer. Pero no es toda nuestra realidad, nuestras limitaciones humanas. Y lo que debo dejar hacer al Espíritu Santo que vive en mí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y tendría que preguntarme, ¿realmente en este momento soy luz en la oscuridad? ¿O soy un palito de fósforo como tantos se encienden? En realidad, en este momento, soy la sal que evita que mi entorno se pudra, es decir, se corrompa, y encima que mi entorno tenga el suave sabor de Cristo, como las comidas bien condimentadas, ni saladas ni sosas, con todo el sabor a Cristo. En realidad soy la levadura dentro de la masa. O como nos pasa a veces, el mundo es muy traicionero,
muy peligroso, y entonces para no tener el problema de contaminarme, de perderme, me encierro en 3 bolsas herméticas y sigo siendo sal. ¿Y de qué sirvo? Como el plato de almíbar que no sale a veranear, o peor aún, el que se lleva a Poneloya y regresa íntegro porque ni siquiera lo abrieron para que la harina y la... ¿De qué sirve? Padre, si soy coherente, perfecto. La misma alegría de la promoción de preescolar. Y han comenzado o habrán comenzado ya los exámenes de admisión. Los colegios de los regulares para arriba tienen examen de admisión en todos los niveles, también para preescolar. También para preescolar. ¡Qué alegría! Fui aceptado, o mi hijo fue aceptado. Perfecto. ¿A dónde? A 3er nivel de preescolar, 1er nivel de preescolar, bendito sea Dios, una etapa. Pero todavía hace falta. Y nosotros corremos ese riesgo. Padre, entonces nos está echando en cara de que no, es posible que lo que hayamos hecho hasta este momento esté bien. Esté bien. Que no me digan que alguien que aprueba preescolar es porque se lo regalaron. Aprendió las destrezas, lo que tenía que ser, y puede ser promovido al siguiente nivel, que rigen algunas veces simplemente la edad. Pero si ha actuado el profesor, el grupo de profesores con la familia, se ha visto una serie de cosas que algunas veces en la familia no se notan, pero en el colegio sí. Sí, se nota. Padre, ¿qué me dice? Si yo quiero a mi hijo y lo pido, sí, pero tantas veces lo ves con los ojitos de loba casi recién parido, y entonces te parece que la trompita que tienes es maravillosa y te lo ves hasta churepo. Cuando lo tenés con otros 30, 40, entonces podés contrastar las fallas que tiene. Bendito sea Dios, parte de los colegios. Y te parece que tu chavalito es fabuloso, que tiene una vista de lince, y en el colegio vieron que se acerca demasiado para leer, para escribir, para ver las cosas, y te le detectaron, maestro, maestra, grupo de profesores, de que tiene algún defecto y tiene que ser corregido. Padre, ¿qué está diciendo? O que es demasiado hiperactivo, no porque esté sano, sino porque tiene un defecto que tiene que ser corregido. Los dramas cuando uno le tiene que decir a la familia, mire, es que su hijo, si mi hijo es el mejor de todos, espérate. Espérate, sobre todo si es el primero, espérate. Padre, ¿qué dice? Lo mismo que les estoy diciendo, de alguna forma ustedes son mis hijos, y todo lo que han hecho, sino que esté mal, pero no basta. No basta. Y la primera lectura de hoy, para los que nos siguen por internet, capítulo 23, versos del 5 al 8, nos pone de manifiesto además una tentación siempre permanente en la iglesia. Voy a decir, en la iglesia, dentro de la iglesia, en las estructuras de la iglesia, de los que son bautizados, de los que son practicantes. El caer en las ideologías. Y las ideologías religiosas son sumamente peligrosas. Porque brilla la luz que alumbra a todos y yo me ciego por la ideología. Padre, ¿qué está diciendo? Los problemas de inicio de la iglesia entre los judaizantes y los helenizantes, que de alguna forma se perpetúan. Padre, ¿qué está diciendo? De aquellas buenas gentes, porque no hay que pensar que son malas, que fueron a alborotar las comunidades de Pablo, sin autorización de los apóstoles, provocan el primer concilio. Nos hemos enterado que algunos de los nuestros, sin autorización nuestra,
los ha ido a preocupar, sepan que nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no ponerles más cargas que la siguiente. Y aquí nosotros tendríamos que poner con fuego, sin autorización nuestra. En la iglesia de Dios nadie se manda a sí mismo. Suena muy bonito cuando dice soy misionero. Perfecto. ¿Y quién te mandó? ¿Quién te mandó? No, que me mandó el Espíritu Santo. Espérate un momentito. Desde luego, toda la iniciativa la tiene Dios, acción, movimiento del Espíritu Santo, pero para que sea así, tiene que haber sido reconocido por la autoridad de la Iglesia, y la autoridad de la Iglesia en el lugar donde te moves, existís y sos. Déjeme poner un pésimo ejemplo. Se me ocurre decir, y a lo mejor tengo razón, tengo una especialidad en arreglo de interiores y me voy a meter a la casa de Félix a ponerle la casa por arriba. Me va a decir, espérese un momentito, es que es mi especialidad, sí, pero es mi casa, pídame permiso primero. Para entrar en primer lugar y para tocar algo. Y si yo lo autorizo, entonces usted va a tener mi autorización, digámoslo, usted va a ser misionero mío, yo lo autorizo. Y esto que parece tontería y elemental, lo hacemos tantas veces en la iglesia. Y que me encontré un librito muy bonito y sin preguntarle al obispo, vengo y lo pongo como libro de texto. Y que encontré una charla preciosa, me llenó en mi momento y se lo paso sin más a los demás, sin contar con el obispo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, sin contar con quien hace las veces de Jesucristo en su diócesis. Padre, usted exagera, yo tendría que decirle de verdad. Y a algunos tendría que decirle, lean por amor de Dios, no solo los documentos del Vaticano II, sino la concreción práctica en el Código de Derecho Canónico, nuestro segundo concilio provincial, y si estamos en la diócesis en esta, nuestros mandatos del segundo sínodo diocesano. Soy misionero, perfecto. ¿Quién te mandó? ¿A qué te mandó? ¿A dónde te mandó? Porque es muy bonito mandarlo fuera de la casa y no a la propia casa. Ay, padre, que usted sale con sus cosas y con sus locuritas, voy a ser más loco. Recuerden, por amor de Dios, que el diablo, siendo diablo, y hay que mencionarlo, no hace nada sin permiso de Dios, hace exactamente lo que le autoriza a Dios y regresa a dar cuenta. Padre, ¿y dónde se lo inventa? Abran por favor el libro de Job, primer capítulo. Si fuéramos por lo menos regulares diablos, ya tendríamos una base para vivir el cristianismo. Cuidado con las ideologías. Y se ha corrido tintas, ya han usado espacio en todo lo internet, medios sociales. El Papa Francisco, yo no sé, alguno lo ha puesto sobre Jesucristo. Y no se ha dado cuenta que ha sido lamentablemente engañado por los que no quieren a Benedicto XVI. Y se olvida, peor aún, que el Papa, por muy Papa que es, no es el dueño de la Iglesia, es el siervo de los siervos de Dios. Ese es el título que se pone. El servidor. Y no puede destruir la Iglesia, porque la Iglesia, si es de Dios, es de Jesucristo. Padre, y entonces,
por amor de Dios estudien, y hay ciertas cosas que ya están definidas, no solo los dogmas, sino que ya están resueltas definitivamente en la Iglesia de Dios. Hay otras que son de mero derecho eclesiástico, es decir, para responder a pero no toca la esencia. Y no es que un papa era el malo y no permitía que los divorciados vueltos a casar pudieran comulgar, y este que es el bueno lo va a permitir. No puede. Él también es misionero, también es enviado. No puede. Padre, usted se lo inventa, si ya lo dijo en su viaje de regreso de Brasil. A ver, ¿cuándo se enteran? Me gusta, no me gusta. Me hago fan, pero el fanatismo, ojo, mata la criticidad y por lo tanto me quita libertad. Ojo con las ideologías religiosas. Ojo con las modas dentro de la Iglesia. Nuestra ciudadanía es el cielo. Nuestra patria definitiva es el cielo. Nuestra forma de vivir y a que tenemos que obedecer sobre todas las cosas es a Dios tal como se revela en la persona de Jesucristo y como nos lo presenta la Iglesia. Padre, y entonces, si vos pensabas otra cosa, bendito sea Dios, convertite, cambia. Si es que alguien te dijo, no voy a pensar que fue de mala intención, simplemente no sabía lo que te dijo. Padre, y entonces, ¿qué es lo mejor? Lo que te diga el Espíritu Santo a través de quienes Él ha dejado para que apacienten a su iglesia. Y apacentar es mantenerla en paz. De vez en cuando nos alborotamos, de vez en cuando vienen todas las locuritas, de vez en cuando nos dan no sé cuántas cosas, y el pastor nos tiene que mantener en paz y mantener unidos. Y podemos volver a recitar perfectamente el Salmo 23. Padre, pero eso solo se refiere a Jesucristo y a nadie se le aplica. ¿De verdad? Entonces nos volvamos a pedir pastores según el corazón de Jesús. Y por otra parte, recordemos que somos seguidores cristianos, que queremos revivir en nosotros algunos de los aspectos según me da el Espíritu Santo de Jesucristo. Padre, pero entonces volvete a leer capítulo 12, primera carta de Pablo a los Corintios. No todos tenemos y hacemos lo mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Y todo para la construcción de la única iglesia. Padre, yo creía que era para mi movimiento, olvídate. Tu movimiento solo es una estructura intermedia entre la familia y la parroquia. Padre, pero es que yo pensaba, con perdón, que como soy religioso, religiosa, no me quito. La vida religiosa es las joyas de la corona de la iglesia, pero son una forma de vivir, no son tipos de personas diferentes en la iglesia. Por lo tanto, aunque algunas familias religiosas estén exentas de la obediencia al obispo, al estar dentro de la diócesis, deben obedecer las líneas pastorales, pedir permiso, dar cuenta de lo que se hace y hacer exactamente a lo que se les autoriza. El obispo, por otra parte, sabe que, voy a citar a José de Calazán, retrocedo 500 años, pero en la vida religiosa, en la vida de la iglesia, sabiendo cómo Dios dirige al mundo,
quiso proteger su obra, circunvalar una muralla con las constituciones que aprueba la autoridad de la Iglesia, para que nadie quiera andar ahí de espontáneo en otras cosas y para que nadie tenga la tentación de quitarles la esencia misma del carisma específico. Padre, ¿y eso cómo se hace? Bendito sea Dios. No se puede hacer si no nos cedemos al Espíritu Santo. No se puede hacer si de verdad no del diente al diablo, del diente al labio. Algunas veces sí nos pasa del diente al diablo porque nos endiablamos. No se puede hacer si no reconozco de verdad que el único que manda es Jesucristo. Y todos los demás que tenemos alguna autoridad lo hacemos por delegación de Él y para la construcción de la Iglesia. Dígase del Papa, dígase del obispo, ¿por qué no decirlo? Es el año de la familia. Dígase del papá, de la mamá, dígase del párroco, del rector, que no somos párroco, servidor, dígase del superior religioso, dígase, tendría que decirse y tendríamos que recordarle al presidente, al rey, al gobernante de la nación o de una parte de la nación, llámese alcalde, llámese como sea. Padre, entonces significa la realidad que se ha operado en nosotros por la redención y que comenzó con toda su extensión precisamente cuando Jesús irrumpe en su vida independiente en el mundo. Pero ya había ocurrido 9 meses antes, cuando comenzó a formarse en el vientre de María. Padre, entonces el trabajo es mucho, sí, y los operarios pocos, por eso hay que pedirle operarios a sus miedos, que no es que todos se hagan curas y monjas, desde luego, que el papá y la mamá de familia asuma su responsabilidad, que el jefe, sea de la oficina, sea de la fábrica, asuma su responsabilidad. Responsabilidad, recuerde que es dar razones a Dios, darle cuentas a Dios de lo que hace, asumiéndolo con sus logros, con sus errores y cómo no, sabiendo que no lo puede hacer sin la luz especial de Dios y sin la fuerza del Espíritu Santo. Padre, entonces supone sí que hay que arreglarlo todo y que hay muchísimo que hacer. Primera lectura. Paso muy rápido por el Evangelio de hoy, qué bello Evangelio, que nos dice por encimita, aparentemente, cómo nació Jesús. María, virgen, estaba desposada, estaba comprometida, diríamos nosotros, no es exactamente igual, comprometida con José. Y antes de que vivieran juntos, antes de que comenzaran a tener relaciones, resulta que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. No hay varón. José, su prometido, como era justo, ¿qué pensó? Pues pensó que se había enamorado de otro y algo pasó, y no quería denunciarla públicamente para quebrarlo públicamente. Si hubiera sido, saben que a María tendrían que haberla arrastrado por el pueblo, sacarla fuera de las murallas y apedrearla hasta morir. Padre, ¿qué dice en las leyes de aquel entonces? Bendito sea Dios que las hemos cambiado. Peor aún, así entendían en ese entonces el pueblo de Dios, que era lo que Dios deseaba y lo que Dios le gustaba. Gracias a Dios hemos comprendido que no es así. 2000 años de cristianismo actuando. Y recuerden que en el pueblo de Israel es por mandato de la Sagrada Escritura.
del Antiguo Testamento. Quería repudiarla, encontrando una cosa, y entonces Dios mismo lo convence. Dios mismo actúa más allá de lo que llega a nuestra razón, nuestra inteligencia, incluso nuestros sentidos y nuestra conciencia. José sabía que ese niño no era de él. Padre, ¿y cómo sabía? Porque no había tenido relaciones. Punto. El embarazo de María es evidente. Tenía 3, 4 meses. ¿Qué pensó? Y por favor, que ninguna niña venga a decir, padre, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo, déjate cuento. Excepción en toda la historia con María Santísima. Déjate de cuento. ¿Quieres engañar a tu papá, a tu mamá? No los creas tan tontos. Padre, ¿y entonces qué hacer? Por amor de Dios, incluso en cosas de religión, estudiar más, que el Señor nos dio la capacidad de entender, no para que pereciemos, incluso hasta los límites de nuestra capacidad. Padre, ¿y de qué sirve Dios? ¿Y qué voy a ganar con eso? ¿Qué voy a ganar con eso? Quedémonos que si obedeces al Señor y lo seguís, pues solo la vida eterna, pues nada más. Solo la vida eterna. Pongamos que solo la vida eterna. No me alargo más. Temas para pensar. Solo quiero rogar por el amor de Dios. Estamos a 7 días de Navidad, 6 días de Nochebuena. No se les olviden los pobres. No se les olviden los pobres. No se les olviden los pobres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.